Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, hoy vamos a entregar este librito a cada uno de ustedes. Es muy importante que lo puedan tener en sus manos, leerlo. Se les va a dar obsequiado a cada uno de ustedes. Este libro es para evangelizar. Que ustedes lo puedan leer y si solicitan más se les van a dar para que ustedes los puedan estar dando a todas las personas que ustedes conocen, con el fin de que se conozca todo lo que el Señor quiere para sus vidas. Entonces, por favor, si los cercanos los pueden repartir, léanlo y si después de leerlo se lo pueden regalar a alguien. Y si quieren ustedes, cada semana nos solicitan más libritos y se los vamos a ir dando para que ustedes los puedan, pero léanlo primero ustedes para que les pueda llenar el ojo, ¿verdad? Y que digan si vale la pena o no vale la pena. Pero todo esto creo que va a ser una información adecuada para todos aquellos que no conocen al Señor, e incluso para los que estamos comenzando en querer evangelizar, en querer darle al Señor lo que Él merece, ¿verdad? Que todo el mundo pueda conocerlo. Pues también es importante que podamos, lo que decía ahorita Sergio, llegar temprano a la adoración. El único regalo que nosotros le podemos dar a Dios es adorar. Es lo único que le podemos dar. Y lo más importante es que estemos aquí desde temprano. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias, te bendecimos, te agradecemos por la oportunidad que tenemos todos de venir a adorarte, de venir a exaltar tu santo nombre, Señor. Y queremos pedirte en especial que tú pongas en cada corazón, que tu Espíritu Santo pueda hablar esta mañana, que podamos salir de este lugar edificados, confrontados, pero que también podamos aplicar tus principios en nuestra vida. Es nuestra petición, Señor, rogándote que por tu gracia soberana en cada una de nuestras vidas tú puedas manifestarte y que todo lo que no hemos podido comprender sea abierto a nuestro entendimiento a través de tu palabra. Gracias te damos y te bendecimos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por haber dado su vida por cada uno de nosotros, por esa salvación tan grande que tú has traído para que seamos distintos y que tu Santo Espíritu nos lleve a esa santidad que tú anhelas. Gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a continuar con la carta a los Romanos. Nos quedamos terminamos el capítulo 2, si lo recuerdan. Acompáñenme ahí en su Biblia, busquen el capítulo 3. Hoy vamos a hablar de la perfecta justicia de Dios. En el capítulo 2, cuando terminamos el capítulo 2, vimos que los judíos tenían una falsa seguridad, que pensaban que podían salvarse por haber sido el pueblo escogido de Dios, y que eso les daba la seguridad de haber creído que con eso les bastaba para irse al cielo. Como muchas personas vimos la vez pasada, han considerado que por ser buenos, o por tener una religión, o por haber conocido o vivido en casa de una familia cristiana, por eso se heredaba, y vimos que eso pues no servía. El apóstol Pablo desarma todas las oportunidades o todas las seguridades falsas que tenían en aquel tiempo los fariseos, los saduceos, los escribas, los mismos escribas que habían guardado la palabra de Dios y que habían estado atrás de ella. Y pues en ese momento el apóstol Pablo viene a deshacer todas sus ideas. Históricamente, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, pues sabemos que ellos en ese tiempo políticamente estaban viviendo una inseguridad, pero al mismo tiempo ellos que creían que iban a poder tener la salvación, también estaban inseguros, porque no se iban a salvar ninguno de ellos. Entonces el apóstol les está demostrando, después de que terminamos el capítulo 2, en donde les habla de que su seguridad ellos la han cimentado sobre bases falsas, aquí les está explicando en el capítulo 3, les va a decir por qué es esta situación, porque ustedes no pueden ser salvos. Entonces dice, ningún esfuerzo humano puede hacer que una persona sea salva.
porque si no, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no hubiera servido de nada. Yo muchas veces les he platicado a algunos sacerdotes católicos que son conocidos míos. Tuve un amigo muy querido que ya falleció, pero él en un momento determinado yo le dije, ¿qué hubiera pasado si la religión católica en un momento determinado pudiera salvar, o cualquier otra religión pudiera salvar al ser humano a través de cumplir con sus requisitos? ¿Para qué hubiera tenido que venir el Señor Jesucristo? Con la pura religión hubiéramos dicho, bueno, tú cumple con asistir a la iglesia, cumple con los sacramentos, cumple con los requisitos que se dan en ella, y pues toda la gente sería salva. Pero ahí fue cuando él ya no supo qué decirle, cuando le dije, explícame para qué tuvo que venir Jesucristo. Y entonces él se quedó callado, ya no supo qué decirle. Y ahí fue cuando le di el plan de salvación. Tal vez él lo entendió antes de morir, fue algo muy bueno porque él tenía cáncer, y fue una bendición que pudiera comprender la diferencia. Él en su corazón era un hombre excelente, era una buena persona, yo creo que Dios le ama completamente a esa persona, pero estaba confundido en sus apreciaciones, bíblicamente hablando. Y ahí es donde nosotros podemos entender que lo mismo les pasaba a los judíos. Creían ellos que porque habían recibido la palabra de Dios y habían sido el pueblo escogido, pues ellos creían que podían tener la capacidad de salvarse a sí mismos. Entonces, Pablo les está explicando aquí que la justicia humana no puede servir para salvarse, que nadie por ser bueno, por cumplir con los mandamientos, por cumplir con la ley, nadie podía salvarse. Entonces, es una explicación que el apóstol Pablo les está dando, que ninguna religión ni ninguna obra humana podía llevar a la salvación a los judíos. Entonces, Pablo, en el momento en que está confrontando a estos objetores judíos, porque ellos estaban objetando, estaban diciendo, no, lo que tú estás diciendo está mal, está equivocado. Y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado cuando predicamos el Evangelio, cuando le compartimos de las buenas nuevas, que eso significa Evangelio. En ese momento yo creo que todos y cada una de las personas a las que les hemos dicho objetan algo. Y así estaba el apóstol Pablo. Él les estaba enseñando que por haber nacido judío no se podían salvar. Y era muy importante porque el hecho de que no se podían proteger del juicio de Dios por ser judíos, pues imagínense el impacto que para ellos era. Ellos estaban en su sinagoga, ellos estaban muy a gusto y de repente llegaba el apóstol Pablo. Él mismo podía hacer muchas cosas de lo que hacían los judíos. Incluso a mí me llama la atención cuando el libro de los Hechos nos muestra que él todavía circuncidó a Timoteo, y siendo que él ya había conocido del Señor, pero él mismo continuaba con los mismos ritos o los rituales que tenían los judíos para enseñarles que él no estaba en contra de la ley, él no estaba en contra de los judíos. Lo que quería explicarles era que había algo más que eso, que simplemente no podía, que la herencia de la ley judía no les daba la salvación por ello mismo. Entonces, imagínense al mismo apóstol cuando tenía que llegar y tenía que santificarse a través de los rituales de los judíos. Él lo hacía para congraciarse con ellos y para poder compartirles el Evangelio dentro de la sinagoga. Imagínense que llegara él y empezara a platicarnos aquí, pues sería una tremenda bendición, como vimos la vez pasada. Entonces acompáñenme, vamos a ver en la carta a los Romanos, capítulo 3, y vamos a ver del versículo 1 al versículo 8. Este pasaje es un pasaje un poquito oscuro, le podemos llamar de esa manera, porque no es fácil de entender. Si ustedes lo revisan, es un pasaje, ustedes van a empezar a entender qué es difícil y qué es fácil para poder exponer. Muchas veces leemos este pasaje y no nos hemos detenido a ver toda la enseñanza y la aplicación que puede tener para nuestras vidas. Nosotros siempre que leamos un pasaje bíblico tenemos que buscar qué aplicación tiene para mí. ¿Qué fue lo que el autor original quiso decirle a esa audiencia? Es importantísimo poder ver eso. ¿Qué quiso decirle Pablo a esas personas? Pero ¿qué me está diciendo a mí en este momento? Y entonces quiero que ustedes vean, que se metan profundamente a la Escritura, que revisen la Escritura junto conmigo y que pueda ser un aprendizaje verdadero
para que podamos entrar así en la historia de lo que hizo el apóstol Pablo, que no sea algo así nada más de leer. A veces leemos la palabra pero no la escudriñamos, y hoy quiero que nos metamos de lleno para que ustedes puedan entender esto. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Cuando nosotros vemos qué ventajas tiene el pueblo judío, si nosotros consideramos verdaderamente qué ventajas tenía el pueblo judío, si cada uno de nosotros quisiéramos cambiarnos y decir: oye, ¿por qué no me tocó a mí ser judío? Porque Dios escogió a ese pueblo de entre todos. ¿Por qué decidió hacer esto? ¿Por qué no decidió escoger a Polonia, o escoger a los chinos, o escoger a algún pueblo de México, o escoger a Estados Unidos? ¿Por qué decidió el pueblo de Israel? Es una incógnita, es un misterio el decir por qué lo escogió. Pero aquí vemos qué ventaja tiene el ser judío. Y aquí es donde tenemos que detenernos, porque ese pueblo, pues desafortunadamente ha sido un pueblo lleno de tener esclavitud, de haber guerras, persecución, vejaciones. ¿Cuántas cosas de cautividad les pasaron? De humillaciones, la dispersión de los judíos. Y vemos que desde el comienzo, desde el principio del pueblo judío, cayeron esclavos 400 años. Es como cuando decimos, y cuando vemos a las hienas, no sé si han visto las hienas en los zoológicos, y se ríen y decimos: están ahí esclavas, no tienen ni qué comer, metidas en una cárcel, y se están riendo. Entonces es lo mismo, el pueblo judío estaba perdido en muchas cosas. Si nosotros vemos cómo fue el pueblo judío en su historia, pues es tremendo. 400 años de esclavitud con los egipcios. Salen de ahí y empiezan a caminar por la tierra prometida, pleitos con todas las naciones cercanas, y después de eso vemos que caen en esclavitud otros 70 años. Primeramente los del norte caen en esclavitud con los asirios, y posteriormente los del sur terminan cayendo en esclavitud con los de Babilonia. Y vemos cómo sigue la historia, continúa la historia. Después son conquistados por Grecia, cómo los imperios van tomando autoridad sobre sus vidas. Vemos cómo llega un emperador que se llamaba Antíoco Epífanes y se burla de ellos, porque mata a un cerdo y derrama la sangre dentro del templo, burlándose de su templo, burlándose de su religión. Y vemos cómo todo esto va provocando cuántas muertes entraron cuando los macabeos trataron de defenderse de todo lo que Antíoco Epífanes estaba haciendo. Vemos cómo los mismos judíos, cuando viene Herodes, matan a todos los bebés que nacen, a todos los hombres. Imagínense que ustedes les dijeran: dame a tu hijo para matarlo, ya nació pero lo voy a matar. Y con la espada llegaban los soldados y mataban a los bebés recién nacidos. ¡Qué terrible! O sea, lo vemos y lo leemos, pero cuando nos damos cuenta de haber sido algo espantoso, algo terrible que mataran a los bebés. Continúa esto, matan al Señor Jesucristo, y viene después, en el año 70, Tito Vespasiano destruye todo lo que era Jerusalén, y se calcula, de acuerdo a lo que Josefo dice, que murió 1 millón de judíos, porque sitiaron la ciudad de Jerusalén, que estaba con sus murallas y todo. Pero cuando entraron los soldados romanos, destruyeron, les hicieron un sitio y se murieron de hambre adentro. Decían: ¿sabes qué? Mejor me mato. Lo que pasó también en Masada, alrededor de 1000 personas ahí guardadas después de esto,
y también se prefirieron suicidar para que no llegaran los romanos, porque los romanos tenían la costumbre de aventarlos de los peñascos, los aventaban de las montañas y decían, a ver, y los que sobraron, de los que quedaron, que no los mataron o que no se suicidaron, los tomaron presos para llevarlos al Coliseo romano, o como esclavos. Entonces decimos, ¿de qué se tienen que jactar de ser judíos? Y ahí vemos. Luego fíjense, en 1096, la primera cruzada que hubo, mataron a miles de judíos en esa cruzada. En 1254 fueron expulsados de Francia. El rey, no me acuerdo el nombre del rey, expulsó a todos los que eran judíos. También los expulsaron de España en 1492, cuando estaba haciendo la conquista de América. Expulsados todos los judíos de España, no podían entrar ahí. Y después todos los países europeos los vieron como gente no grata dentro de sus ciudades y los expulsaron. ¿Quiénes creen que fueron los únicos que medio recibían a los judíos? Primeramente los alemanes, los italianos y los polacos. Después de eso fue lo que más provocó lo que sucedió posteriormente en el Holocausto, donde murieron 6 millones de judíos, que los metieron a los campos de concentración, que hicieron jabones con sus cuerpos, que los metieron a hogueras. Fue algo espantoso lo que sucedió en el Holocausto. 6 millones de personas. Yo tuve la oportunidad de estar en el Museo del Holocausto y dice uno, no puede ser lo que le pasó a esta pobre gente. Vimos los cepillos de dientes que tenían, era el plástico, ya no tenían ni cerdas. Los uniformes todos roídos. Vimos a la gente que era puro hueso, que los mismos niños los llevaban en trenes separados de sus padres, a los hombres separados de las esposas, y los llevaban en esos trenes y los dejaban ahí en los campos de concentración. Fue algo espantoso. Cuando uno ve eso, sale uno con el corazón apachurrado de decir cómo pudo haber tanta maldad contra el pueblo judío. Pero vemos que dice el apóstol, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? Y es una realidad. Entonces vamos a ver el primer punto que nos lleva y nos enlaza con esto. La objeción que el apóstol Pablo estaba diciendo de que atacaba al pueblo de Dios. Los mismos fariseos y los saduceos estaban diciendo que Pablo atacaba al pueblo de Dios con sus comentarios. Por eso dice, ¿qué ventaja tiene entonces el judío? ¿O cuál es el valor de la circuncisión? Y a esta altura parecería que Pablo estuviera oyendo una objeción en contra de lo que él estaba diciendo. Y él no estaba diciendo nada extraño, no estaba diciendo nada malo. Cuando Pablo contesta mucho, en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. El pueblo judío fue bendecido, protegido y libertado como ninguna otra nación. Dios mandó a los mismos jueces para que libertaran al pueblo, mandó profetas para que les dijera lo que iba a suceder. En muchos casos estos profetas avisaron que iba a venir el Mesías y ellos no hicieron caso de nada. Pero entonces las ventajas que tuvieron los judíos fueron muchas. Pero aquí el apóstol Pablo, si nosotros nos damos cuenta, se está centrando sobre algo importantísimo. Dice que les ha sido confiada la palabra de Dios. La revelación de Dios de sí mismo, revelada al pueblo judío, fue algo impresionante. Ningún otro pueblo, ninguna otra nación lo tuvo. El único que pudo recibir esa bendición fue el pueblo judío. Conocer el corazón de Dios a través de la ley. Decirles, ¿saben que ustedes pueden vivir de esta manera? Y les puso en ese tiempo, si ustedes revisan Deuteronomio 28 y revisan todo lo que habla de la ley, específicamente de todos los